Bienvenidos a todos y todas a esta segunda sesión del ciclo de Ecotopías. Y bueno, pues en la sesión de esta tarde contamos con Kristen Gotze. Ella es etnógrafa, escritora y profesora de estudios rusos y de Europa del Este en la Universidad de Pensilvania. Y recientemente acaba de publicar un libro en castellano que se llama Utopías cotidianas y que lo hemos elegido, ¿no?, como una excusa para reflexionar en torno a lo que ella nos plantea en el libro, ¿no?, que es, bueno, unas reflexiones sobre experiencias utópicas a lo largo de 2000 años, seleccionando también una serie, ¿no?, de experiencias del propio presente, bueno, con la mirada puesta especialmente en reflexionar sobre los aspectos, ¿no?, relacionados con compartir los cuidados, con compartir recursos y con la vida en comunidad, ¿no? Yo creo que es, bueno, una experiencia que encajaba muy bien con el hilo que venimos trabajando estos años en el ciclo. Y bueno, pues además de Kristen, vamos a contar con Blanca Valdivia. Ella es socióloga urbana, integrante del colectivo Punt Six, que, bueno, se dedica a repensar los espacios domésticos, comunitarios y públicos desde una perspectiva feminista, y con Nacho García, compañero de la cooperativa Garúa y promotor de iniciativas como el proyecto de vivienda cooperativa en derecho de uso entre patios y del espacio de crianza compartida el Arenero. La idea de la sesión de hoy es que hagamos algo muy dialogado, es decir, que aprovecharemos para arrancando, ¿no?, haciendo unas primeras preguntas a Kristen para que un poco nos ponga el contexto de la investigación, ¿no?, que ha realizado y el proceso que le ha llevado a escribir este libro, y luego lo pondremos en diálogo con iniciativas que podrían haber encajado perfectamente dentro del propio libro que nos traigan Blanca y Nacho, ¿no? Y la idea es eso, pues tener un espacio muy de diálogo, de conversación, y posteriormente reservar un ratito para que podáis también mandar preguntas, cuestiones por el chat y que se las vayamos compartiendo a nuestros invitados e invitadas. Y la idea es esto, pues tenemos 1 hora y media, porque recordaros que tenemos traducción simultánea, que podéis elegir el idioma en el que lo escucháis. Si vuestro nivel de inglés es muy bueno, podéis escuchar a Kristen en su idioma nativo. Y si veis que os podéis perder alguna cosa y queréis captar todos los detalles, podéis poner la traducción simultánea en la barra de abajo del Zoom, y lo oís en castellano. Así que, sin más, bueno, pues vamos a arrancar esta sesión. Kristen, la primera pregunta tendría que ver precisamente con, bueno, invitarte a que compartieras, ¿no?, qué es lo que te ha llevado, ¿no?, a investigar estas utopías cotidianas, tanto a lo largo de la historia como en distintas geografías en el propio presente, ¿no? ¿Cuál es la motivación que te ha llevado y cuáles son, pues, algunos de los hallazgos, ¿no?, más llamativos que has tenido en esta aventura? All right, so first of all, thank you A ver, for en primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación tan estupenda y por haberme dado la oportunidad de hablar de utopías cotidianas. Creo que la historia de este libro empieza con mi último libro, que también se tradujo al español, creo, porque las mujeres tienen mejores relaciones sexuales en el socialismo y otros argumentos para la independencia económica. Ese libro fue una forma de considerar el papel que tienen los gobiernos y los estados y los marcos legislativos y algunas estructuras en la sociedad en ayudar a aliviar algunas de las crisis de los cuidados que tenemos en el siglo XXI. Cuidados de los jóvenes, de los mayores, de los enfermos, de los más vulnerables. Y ese libro, sorprendentemente, fue traducido a 15 idiomas distintos. Y eso significaba, pues, que había pasado los últimos 5 años viajando por distintas ciudades, distintos países, hablándole a gente acerca de las políticas más orientadas hacia el socialismo. Y uno de los temas que surgían constantemente, una de las preguntas que me hacían y que empezó a cambiar mi forma de pensar en, en esos temas sociales más amplios era: ¿qué pasa si el Estado no quiere ayudarnos? ¿Qué pasa si tenemos estados que no responden ante las demandas de los ciudadanos? ¿Qué pasa si vivimos en un estado en el que odiamos a nuestro gobierno o nuestro gobierno es súper conservador? ¿Qué podemos hacer para seguir luchando por el cambio progresista en nuestras sociedades? Y yo estaba empezando a pensar en, bueno, pues a ver,
¿Cuáles son esos otros caminos? Y tengo algunos colegas, compañeros que son anarquistas, y sabéis que los anarquistas siempre son muy reticentes y sospechan del Estado y siempre piensan en las políticas prefigurativas, es decir, esa idea de que se puede y se debería vivir en el mundo a día de hoy en la manera en que pensamos que debería ser el mundo en el futuro. Es decir, que ahora deberíamos vivir como si el mundo que queremos ver existiese ya. Y yo creo que esa es una forma de pensar muy potente. Yo ya estaba pensando en eso cuando empezó la pandemia. Y cuando llegó la pandemia, durante esos primeros 6 meses de confinamiento, se suponía que tenía que haber venido a España en mayo de 2020 para hacer un tour en Madrid, Valencia, Barcelona, y me lo cancelaron todo y me quedé atascada en casa y empecé a leer porque yo soy profesor, soy catedrática y obviamente mi lugar de confort son los libros. Y empecé a leer y a pensar en todas estas formas distintas en que la gente ha tratado de cambiar el mundo sin utilizar al Estado, sin utilizar el proceso democrático, simplemente utilizando sus propias comunidades y sus propias ideas y sus propias vidas personales como laboratorio experimental. Y eso es lo que me llevó a entrar en esta ratonera, esta conejera de imaginación utópica. Y la verdad es que me impresionó descubrir que la gente como Pitágoras, hace 2500 años, cuando se fue del continente griego y fue a lo que es ahora mismo el sur de Italia, estaba poniendo en marcha un cambio social utópico, es decir, coge a la gente a la que quieres, la gente con la que quieres interactuar y vete y haz algo distinto y crea algo diferente. Crea el mundo que quieres ver en el mundo que existe ahora. Y para mí fue súper inspirador ese momento y sobre todo en esa época, durante el inicio de la pandemia, cuando todo el mundo estaba súper aislado y todo el mundo sufría y la gente estaba pasándolo mal porque había una crisis de cuidados, cuidando a sus hijos, los colegios y las guarderías estaban cerrados y pensé, en momentos de gran cambio social, cuando el mundo de pronto cambia de forma radical por algo exógeno, una crisis exógena, ya sea la pandemia o una guerra o una catástrofe económica o un desastre natural, la gente de pronto abre su mente a una nueva forma de estar en el mundo, porque el status quo ordinario, la cotidianidad a la que están acostumbrados se ha alterado de alguna manera. Y ahí es cuando las ideas utópicas se convierten en las más importantes. Y la verdad es que creo que estamos viviendo, no lo parece, ahora mismo no lo sentimos, pero estamos viviendo en un momento en el que realmente la utopía y el utopianismo son ascendentes porque existen esas disrupciones de la pandemia. Así que este libro fue un intento de reconocer la importancia de la utopía y de la forma de pensar utópica para la supervivencia humana históricamente, pero también para el futuro y para dar una mayor profundidad a este impulso de utópico, la importancia de tener sueños utópicos. Y es que la forma de pensar en utopías son las que realmente nos llevan hacia el futuro, son los que nos permiten sobrevivir. Y entonces, y esto, la verdad es que era un proyecto tanto intelectual como histórico, pero también motivado por la esperanza y el optimismo, pensando que el mundo en el que vivimos ahora no es el único mundo posible. Una segunda pregunta, Kristen, para acabar como de enmarcar un poco el contexto de la discusión. ¿Qué tienen que aportarnos, ¿no? Después de todo este trabajo de investigación, de reflexión, ¿no? Para escribir el libro, más en el presente, ¿no? Es decir, estos experimentos utópicos, introduciendo como la variable de la crisis ecosocial como un elemento que va a trastocar, ¿no? Pues todas nuestras dimensiones sociales, económicas, políticas y bueno, pues, ¿qué nos tiene que contar la utopía, ¿no? O para qué elementos inspiradores has encontrado tú en toda esta constelación, ¿no? De experiencias que has investigado. Yeah, this is a great question. So, Es una pregunta estupenda. A ver, una de las cosas que realmente me pareció fascinante fue el hecho de que estuviese mirando el presente o la antigüedad, estuviese pensando en Europa o en Asia o en América Latina, estuviese pensando en las comunidades seglares o las espirituales
siempre parecía haber un conjunto muy común de ideas, de prácticas que unían a estas experiencias utópicas. Y estas ideas y prácticas son lo opuesto a lo que la gente en el mundo moderno de Europa y de Estados Unidos creen que es una vida exitosa, una forma exitosa de vivir en el mundo. En Occidente, en el norte global, tenemos esta idea de cuidados exclusivos parentales para nuestros hijos biológicos en nuestra casa unifamiliar, rodeados por nuestras cosas que nos pertenecen de forma privada. Y cuando vemos todos estos experimentos utópicos, estén donde estén, en la era que sea, en el lugar que sea, una de las cosas que tienen en común es que la gente vive en grupos más amplios que no son necesariamente grupos parentales, no están relacionados por sangre, viven en comunidades más amplias, crían a sus hijos de forma colectiva, lo cual desde un punto de vista antropológico y evolutivo es más natural porque históricamente por revolución somos una especie que cría en común. Esa idea de una familia fija, singular, es algo muy reciente, muy moderno. Y el hecho de que vivamos en espacios físicos que no estén limitados, que no estén separados los unos de los otros, estamos mucho más conectados arquitectónicamente. Y es que no solamente co-viviendas, co-living, no son experiencias como por ejemplo los kibbutz en Israel, no. Hablo también, por ejemplo, de monasterios, de conventos, ashrams, espacios religiosos en los que la gente vive junta en grupos que no están relacionados por la sangre y también comparten sus recursos. Y creo que lo más fascinante de esta forma de vivir, de esta constelación de ideas, de vivir juntos, de compartir nuestros recursos, compartir nuestras emociones, nuestros niños, es que en realidad aborda muchas de las crisis más importantes a las que estamos haciendo frente en el siglo XXI. Creo que la primera de esas crisis es la crisis climática, la crisis ecológica, la catástrofe ecológica que nos está mirando directamente a los ojos. Compartiendo nuestros recursos, compartiendo nuestras viviendas de forma más amplia, todos como individuos estamos reduciendo nuestra huella ecológica. Pero además nos estamos enfrentando a la pandemia de soledad, de aislamiento que hace sufrir a mucha gente y también estamos enfrentándonos a la crisis de los cuidados de los niños, de los mayores. Hacemos que las personas mayores vivan con otras generaciones. Es una forma de enfrentarnos a esa crisis de la soledad. La crisis de la desigualdad también es otra de las grandes cuestiones a las que nos tenemos que enfrentar. Muchas de nuestras sociedades cada vez son más desiguales y la familia nuclear es la unidad en la sociedad que facilita la transferencia intergeneracional de riqueza, de patrimonio, de padres a hijos. Y si queremos enfrentarnos a la desigualdad, vamos a tener que enfrentarnos a esta idea de la familia nuclear como el lugar en el que se transfiere la riqueza de una generación a otra. Y por último, algo en lo que he pensado recientemente es la automatización y la inteligencia artificial. Parece que en el futuro puede ser que muchos de nosotros no vamos a tener puestos de trabajo, va a haber menos formas de ganarse la vida y entonces tenemos también que pensar en cuál será el aspecto del mundo, cuál queremos que sea el aspecto de nuestra comunidad en ausencia de esas economías políticas tradicionales en las que nos hemos criado y que esperaremos en el futuro también. Si la pandemia nos ha enseñado algo es que el mundo puede cambiar de forma radical rapidísimamente y que tenemos que estar preparadas y preparados para pensar de forma creativa, con flexibilidad, siendo capaces de adaptarnos para enfrentarnos a esos cambios a los que nos enfrentamos. Así que creo que estas ideas utópicas, estas prácticas de compartir en la vivienda, de compartir la posibilidad de vivir con grupos de personas más amplios, compartir nuestro amor, nuestra atención con un grupo de gente más grande, de criar a los niños de forma colectiva, todas estas cosas son la forma en que los seres humanos durante los últimos 2500 años han estado trabajando de forma exitosa y podemos aprender de estas cosas para pensar de forma creativa acerca de cómo vamos a vivir en este planeta en el futuro. Muchas gracias, Kristen. No sé si quién va a arrancar, Nacho, Blanca, ¿quién se anima?
Muchísimas gracias, Cois, y gracias por invitarnos a esta jornada. Me han surgido más preguntas, o sea que de hecho ya tengo como una batería de preguntas para compartir con Cristian y con todas vosotras, ¿no? O sea, de hecho, las dos iniciativas un poco por las que yo vengo aquí, que una tiene que ver con un poco con ese intento de generar una comunidad intencional, más allá de los modelos tradicionales de organización social que comentaba Kirsten, ¿no? Más allá de las familias sanguíneas o más allá del cómo estamos acostumbradas a funcionar, ¿no? Con esta idea de pareja e hijos en un espacio privatizado, que sería esa experiencia de vivienda. Entonces, como, que en Entre Patios, como intentamos generar esta comunidad intencional, que se queda quizá un poco a medio camino, es como intentar conseguir este modelo de vida colectiva eh, que es en cierto modo disruptor con los modelos existentes, pero todavía es asumible. Quiero decir que no rompe 100%, ¿no? Sino que es como un intento de que haya algo factible en una ciudad, ¿no? Y en algo que más gente pudiese querer, ¿no? Y por otro lado, el modelo de crianza compartida, que de hecho son dos proyectos que surgen en paralelo. Y, me resultaba muy interesante escuchar porque son dos proyectos que surgen de la necesidad, ¿no? O sea, por un lado somos un montón de amigos y amigas que nos encontramos con expulsados del mercado inmobiliario, ¿no? No tenemos capacidad los alquileres son carísimos, las casas son carísimas, ¿no? Es como muy difícil y no queremos entrar en el modelo de propiedad privada, ¿no? Y esto lo hacemos, pues, o empezamos a hacerlo cuando no tenemos ni hijos ni hijas, ¿no? Cuando tenemos todavía algo de energía. No somos súper jóvenes, en el sentido de que la primera vez que lo intentamos era cuando éramos muy jóvenes, muy utópicos, pero no teníamos ningún tipo de recurso, entonces lo hipotecábamos todo a la ayuda estatal, a esa idea que ha planteado Kirsten de el Estado es el que garantiza de alguna manera, o nosotros le reclamamos que nos garantice la vivienda, y no tuvo éxito, al menos no en Madrid. Y como 15 años más tarde, pues lo volvemos a intentar, todavía jóvenes, no tanto, pero sí con algo de ahorros, ¿no? Entonces, como que de alguna manera empezamos a explorar esas posibilidades en las cuales queremos que el Estado lo haga, pero también tenemos recursos para poder ser autopromotores, ¿no? O sea, empezamos un poco a darle la vuelta a eso de cómo arrancamos modelos autogestionados. Iniciativas privadas en el sentido de que lo hacemos sin Estado, pero autogestionadas, ¿no? Un poco más de esa mirada común. Y así arrancamos con la vivienda. Y en paralelo a que la vivienda arranca, empezamos a tener hijos y nos damos cuenta que tampoco cabemos en el modelo o sea, no tenemos plaza en lo público porque no la hay, o al menos en Madrid no la había, y lo privado se nos iba de dinero y de todo, ¿no? Y no era el modelo, además la alternativa no era, ¿no? Entonces, como que nos juntamos 6 familias y empezamos a criar juntas con una persona a la que liberamos y contratamos de forma lo más digna posible, que además es alguien a quien queremos traer a la comunidad. En este caso era un amigo que queríamos que viniese a Madrid. Y empezamos en una casa. Y 11 años después, eso que empezó como algo, una necesidad sin más, en la parte de la crianza compartida, pues se ha convertido en un proyecto político por el que ya han pasado casi 80 familias, y en el que hemos como de una necesidad de criar de forma compartida, hemos generado o intentado generar un modelo que todavía no es que sea un modelo replicable 100%, pero sí que es un modelo que permite reflexionar o experimentar, ¿no? Una idea de un laboratorio, ¿no? Para trabajar en el cual se combina una parte de cuidados externalizados, que decir, hay educadoras que están educadores y educadores que están contratadas, pero las familias también están dentro del espacio de crianza compartida con todos los peques y comparten de alguna manera todos los peques cada día con una familia distinta que se encarga de cuidar a los de las otras, ¿no? Y eso genera un montón de tejido, un montón de lazos sobre todo y está pasando mucho para familias que no tienen lazos en Madrid, ¿no? Y que de repente encuentran una tribu, una familia una familia intencional, ¿no? Una familia que no es sanguínea, con la que compartir algo como la crianza, ¿no? Y esto al poquito tiempo crece y montamos un coworking vinculado. De hecho, ahora estoy en el coworking, que está en el piso de arriba, y debajo está el espacio de crianza compartida, ¿no? Y entonces como que intentamos también combinar esa historia, ¿no? Tú llegas, dejas a tu hijo, si puedes te subes arriba a trabajar, luego bajas, le lees el cuento, a la vez hay otra familia que es la que se encarga de traer la comida, ¿no? Como que compartes todo eso muy vinculado al espacio de criar y de trabajar, ¿no? Como que sutilmente enhebramos la relación entre lo laboral y los cuidados, ¿no? Y esto ya digo que nos surge en paralelo como una necesidad que empezó mientras hacíamos la vivienda, que tardamos como casi 10 años en conseguir empezar a habitar nuestro edificio.
Y es un edificio muy parecido, aunque Blanca viene con la mirada urbanista, pero tiene un edificio súper parecido, ¿no? Y en el edificio en el que estamos es esa idea de rompemos con la propiedad privada, las viviendas en las que estamos no son nuestras, son en cesión de uso. Y justo el edificio nace intentando esos pilares, esas crisis que ha planteado Christine. Nosotros las reducíamos en tres, o sea, la soledad y los cuidados la metíamos en una crisis social y digamos que el edificio intentaba responder a las tres, ¿no? A la climática, porque es un edificio muy eficiente y es paradójico que si tienes el recurso o conseguir la financiación para arrancar, nosotras, que somos esas familias de capital social quizá alto, aunque económicamente, por lo menos mi salario es mucho más bajo que muchas de las familias del cole público en el que estoy, ¿no? Pagamos menos. O sea, lo que pagamos por sostener este edificio, como hemos tenido la inversión inicial, es mucho menos que las familias que hay a nuestro alrededor, en términos energéticos, por ejemplo, de calefacción, etcétera, ¿no? Entonces, como que ahí, a nivel climático, hemos demostrado, o se está demostrando, que si esto lo hiciésemos todas, si este presente, como decía Christine, que estamos viendo a la imagen del futuro que aspiramos fuese algo extensible, pues le facilitaría la vida a todas, ¿no? Luego a la dimensión social, porque claro, nosotros somos 17 viviendas, una escala pequeña, somos como unas 50 y pico personas entre críos y adultas, y claro, se ha producido de forma natural. No hay esa mirada de que los hijos e hijas de todos son de todas, ¿no? Pero sí que hay una. Las puertas están abiertas, los niños suben y bajan, tienes permanentemente esa idea de que hoy, por ejemplo, yo estoy aquí porque mis hijos están cuidados por una vecina a la que a su vez yo le cuidé ayer los vecinos, los críos, a que se convierte, y los niños lo ven como una familia extensa. De hecho, a veces les cuesta pensar en que esto no es lo que se hace en todas partes, ¿no? Y en la parte económica, y esto me conecta también, ¿no? Que es eso, el derecho de uso, ¿no? No, le atacamos al corazón del capitalismo en el sentido de que la propiedad privada en la vivienda es uno de los motores del capitalismo y entonces a escala pequeña, en el hoy y el ahora, pues nosotros decimos que hemos liberado un espacio, ¿no? Por lo menos un bloque de viviendas, pero a largo plazo creo que, imagínate la proliferación de espacios como el nuestro, el que tiene Blanca en la borda, el nuestro y los otros 30 40 que están ahora surgiendo y los voy a ser ambicioso, los 2000 que va a haber dentro de 10 años. Pues imagínate si los conectamos todas y en cesión de uso. Una vez que hayamos amortizado la inversión inicial, de repente ya generamos un espacio de generación también de economía, puesto que el derecho de uso tú pagas todos los meses, que nos permite fortalecer mucho más lo que son estructuras más federalistas, ¿no? De esto que decíamos de la transmisión de un sitio a otro, de gente que vive aquí y ahora vaya a vivir al otro porque pertenece a la misma, ¿no? A la misma red y que a su vez genera recursos que pueden atender necesidades que el Estado ya no va a poder garantizar, ¿no? O sea, y no solamente en entornos rurales, sino también en entornos urbanos, ¿no? Entonces, como que por ahí se me generaba como que esto a escala y en 10 15 años, pues podría ser muy interesante. Mi duda, y esto lo lanzo, la lanzo luego, la vemos, ¿no? Es los modelos que hemos estado viendo en estos ejemplos que nos han puesto de inspiradores de cómo el ser humano se ha organizado de formas distintas en crisis, ¿no? En catástrofes naturales o en la pandemia, ¿no? O sea, yo sí veo y sí creo profundamente que cuando el status quo se ve roto, pero de forma abrupta, o sea, cuando hay rupturas violentas o abruptas del status quo, aparecen las grietas de organización distinta, ¿no? O sea, y sale esa forma natural de cooperación. Salen muchas más cosas, pero sale sobre todo esa. Pero ¿y la degradación progresiva? O sea, cuando la degradación no es rupturista, sino que es progresiva, tenemos esa misma capacidad. O sea, que yo, incluso en este modelo que estamos intentando impulsar, en esta degradación progresiva, una de las dificultades que tenemos es eso, ¿no? Es que lo estás haciendo en un ambiente de donde la gente siente una derrota muy grande. Entonces, como que intentar impulsar algo ahí. Bueno, a mí esta es una de las reflexiones que me vinculadas a estas utopías, a la militancia y al optimismo, ¿no? Así como para arrancar. Blanca, compartes tú y que luego Kristen, si quieres, y Dale, acabas también lanzando alguna otra pregunta provocadora, nos responda y si queréis luego ya podéis ir vale, conversando así un poco más naturalmente, genial. por decirlo así. Bueno, muchas gracias, Cois, por la invitación. Un gusto, Nacho, volver a encontrarnos. Y bueno, muchas gracias, Kristen, por compartir este espacio con nosotros y por escribir este libro. Yo también estoy de acuerdo en que es muy importante, ¿no? Ante esta derrota estructural o esta narrativa de derrota estructural
construir unas narrativas que nos lleven a otros sitios y también recuperar genealogías, ¿no? En Cataluña, por ejemplo, que es de donde yo vengo, en 1931 había 241 cooperativas con 85.000 personas socias, que es un montón. Y que para mí esta genealogía de cooperativas, del movimiento cooperativo de principios del siglo XX, sin duda, bueno, es el origen de que a día de hoy en la economía social en Cataluña sea un sitio, bueno, donde la economía social es bastante fuerte, más fuerte que en otros sitios del Estado y en otros sitios de Europa, ¿no? Por eso pienso que es súper importante la recuperación de genealogías. Luego, refiriéndome un poco al trabajo o a las reflexiones que hacemos con Collective Punsis, nosotros somos una cooperativa de urbanistas, somos una cooperativa de 9 mujeres, que eso ya parece casi una utopía, ¿no? En una sociedad tan machista como la que vivimos. Nosotras lo que intentamos es intentar pensar, hablamos mucho de utopía todo el rato, de otras realidades, de otras maneras de vivir, y hablamos de las condiciones materiales y las condiciones inmateriales en las que estos nuevos escenarios puedan tener lugar, ¿no? Hablamos un poco de la dimensión espacial. De hecho, en la entrevista, creo, y en el libro, ¿no? Hablas de Alexandra Kollontai y de cómo ella hablaba con Lenin, ¿no? De que hay que cambiar primero lo privado, el espacio privado, para poder cambiar lo público, y es precisamente uno de los puntos de partida del urbanismo feminista, ¿no? Esta idea de que hay que romper con esta dicotomía del espacio público y el espacio privado, porque sabemos que es sobre la que se sustenta tanto el capitalismo, ¿no? Como las ciudades capitalistas, como las ciudades patriarcales, ¿no? Esta idea de que las mujeres están en el espacio doméstico haciendo trabajos de cuidados y que los hombres están en el espacio público haciendo actividades productivas, es uno de los pilares de la conformación de los espacios que tenemos actualmente y de la manera que tenemos de configurar nuestras ciudades, ¿no? Por eso para nosotras, bueno, pues nuestro trabajo, que es siempre participativo, con las personas en los contextos, pasa mucho por pensar cuáles son las características y las condiciones espaciales, pues para hacer, por ejemplo, un grupo de crianza o, por ejemplo, para poder tener un pequeño grupo de cocina comunitaria. Bueno, pues nosotros hablamos de características como la proximidad, como que los espacios sean accesibles, que estén dotados de la conciliación, de la autonomía, porque pensamos que sí que hay que ponerle nombre y hay que pensar realmente en qué condiciones materiales estas experiencias pueden tener cabida, precisamente para que puedan ser replicadas en diferentes contextos. Yo, bueno, suelto algunas ideas que he ido teniendo sin profundizar mucho en ellas y luego si queréis alguna las volvemos a rescatar, ¿vale? De hecho, bueno, con el tema de las condiciones espaciales, nosotras hablamos de un nuevo paradigma urbano, ¿no? Que es el de la ciudad cuidadora, que habla precisamente de cuáles son las condiciones materiales en que esta ciudad es casi utópica, ¿no? Debería construirse. Otra idea que me parecía importante, rescatando también algunas cosas del libro, es la dimensión económica, ¿no? Bueno, muchas personas, ¿no? que hemos militado en movimientos anticapitalistas, anarquistas, etcétera, que somos críticos con el sistema capitalista, esta crítica al sistema capitalista nos ha hecho que no pensemos en la economía o que decidamos que es un tema que no queremos tocar, ¿no? Cuando precisamente bueno, pues tenemos que saber y conocer cómo funciona la economía a las diferentes escalas, la macro y la micro, para poder bueno, buscar otras estrategias o maneras de combatirla, ¿no? Porque al final, para mí, cualquier experiencia utópica o completa, por decirlo de alguna manera, pasa por una distribución de los recursos, ¿no? O una experiencia utópica que no sea algo anecdótico y segmentado y segregado, sino que realmente pueda ser transversal y que llegue a personas y a públicos diferentes, ¿no? Entonces, para mí la distribución de recursos es algo muy importante. Nosotras también tenemos algunas experiencias aquí, como por ejemplo el COP57, el COP57, que es una cooperativa de servicios financieros, donde pequeñas personas ahorradoras bueno, ponen sus ahorros en esta cooperativa y esta cooperativa lo distribuye a proyectos sociales y cooperativos que necesitan fondos, ¿no? Entonces no es un banco, sino que es bueno, como una caja común, una caja de resistencia colectiva, bueno, con criterios de sostenibilidad, feministas, etc. Entonces creo que
aprender la importancia de la dimensión económica es algo súper importante, ¿no? Y por último, bueno, aquí voy a ser la anarquista ceniza, ¿no? Yo también he sido militante anarquista y somos los pesimistas de los movimientos sociales, no pasa nada. Me parece súper importante, como te decía en un inicio, contar, explicar las experiencias exitosas y otras narrativas, pero creo que también es importante hacerlo desde una perspectiva que no sea romantizadora y que no sea naif, en el sentido de que lo más justo para todas no quiere decir que sea lo más conveniente para cada una de nosotros. Es decir, a veces lo más justo para lo comunitario significa que tenemos que renunciar a privilegios, ¿no? Por eso, y recuperando también como algunas nociones de las compañeras latinoamericanas, ¿no? Especialmente de las colombianas y demás, a mí me parece que necesitamos construir una noción del buen vivir, pero que sea una construcción colectiva y comunitaria de qué significa el buen vivir desde lo común y no desde lo individual. Porque esta noción, ¿no? del buen vivir para mí pasa por no estandarizar las necesidades, ¿no? Pues porque, por ejemplo, simplemente cuando hablamos de cuidados, pues habrá como personas que tengan necesidades de cuidados vinculadas con la infancia, otras que tendrán necesidades vinculadas con la salud mental, con la discapacidad, etcétera, ¿no? Esta noción del buen vivir desde lo colectivo y lo comunitario, para mí eso significa a renunciar a privilegios y significa también a que a veces nos toca hacer cosas que no queremos hacer. Porque, bueno, y esto, ¿no? Todas las que estamos en espacios colectivos sabemos que a veces no te apetece estar en una asamblea o preferirías estar tomando el sol un sábado por la mañana que comerte un tostón de asamblea de 4 horas, pero lo haces porque sabes, bueno, que es algo necesario para poder construir los cimientos y el funcionamiento de algo colectivo que sea duradero y que tenga continuidad, ¿no? Porque para mí el gran problema o uno de los problemas de las utopías es la continuidad, ¿no? Es que puedan ser proyectos que sean continuos. Y una última cosa que creo que es importante, aparte de la continuidad, es que tenemos que las experiencias de las utopías cotidianas nos tienen que servir para poder cambiar cosas estructurales, ¿no? Para no quedarse en algo anecdótico, en algo de mi cooperativa de vivienda, mi cooperativa de trabajo, mi grupo de duelo o lo que sea, sino que realmente de lo pequeño, ¿no? Pues podamos, ¿no? Convencer, hacer pedagogía de la justicia social y territorial y llevar a una abstracción que sea un cambio, que sea, y un poco esto vinculándolo con la última pregunta de Nacho, ¿no? Con algo que sea continuo y que sea estructural y que sea macro, ¿no? Y también conectándolo con tu primera pregunta de qué pasa cuando un Estado no quiere dar los derechos sexuales y reproductivos a las mujeres, que estos desaparecen, pero también al contrario, ¿no? O sea, yo soy anarquista, pero creo que a veces necesitamos un marco normativo para que los privilegios que tenemos algunas que vivimos en nuestras pequeñas utopías cotidianas puedan extenderse y llegar a más personas. Pues muchas gracias, Blanca. Kristen, ¿cómo te ha Great. resonado esto? Yes, thank you so much. Sorry? Ajá. Sí, Kristen, dinos. Yeah, I mean, Sí, a ver, la verdad es que hay muchísimo, ¿verdad? Hay que digerir y tenemos que exponer todas esas ideas. Obviamente el trabajo y la realidad del día a día a la hora de construir una utopía nunca es fácil. Y nunca ha sido fácil, ¿verdad? La historia de los utópicos sobre los que hablo en mi libro, esa cuestión de continuidad, es realmente lo que está en el centro, porque a menudo necesitan muchísima resistencia, porque tienen que resistir ante las personas que realmente se benefician de mantener el status quo. Y si estamos hablando de
en Bulgaria, en Bosnia o si hablamos del sur de Francia o las monjas del norte de Europa o si estamos pensando en los cristianos de principios de los años 300 en el Imperio Romano a los que estaban persiguiendo porque tenían visiones utópicas de cómo debería funcionar el mundo o los seguidores de Buda. Da igual donde nos encontremos, las comunidades utópicas siempre se van a enfrentar a muchísima resistencia y creo que eso forma parte de la historia, de forma positiva y negativa. Entonces, el desafío del pensamiento utópico y de la ideología utópica es que tenemos que estar dispuestos a realizar sacrificios, los sacrificios de los que hablaba Blanca. Tenemos que hacer el trabajo duro, pero eso también puede venir con una maleta que a veces pesa mucho y la gente huye. Y el problema con cualquier movimiento político, ya sea local o más importante, es que si se vuelve demasiado serio, si se vuelve demasiado didáctico, es algo que pide demasiado de nosotros, ya no es divertido. Y los experimentos utópicos que mejor funcionan en la historia son aquellos en los que la gente encuentra felicidad en su conexión y en su comunidad. Son experimentos en los que la gente encuentra valor en ese espacio compartido. No es, pues yo preferiría estar en la playa tomando el sol y no estar en esta asamblea, pero es que a lo mejor la asamblea también está produciendo algo que no solamente es valioso a largo plazo, sino que es algo que proporciona felicidad inmediata. Así que la utopía como idea no puede ser un punto fijo, tiene que ser siempre algo que esté en el horizonte, algo hacia lo que nos acercamos. La verdad es que me molestaría muchísimo oír a alguien hablar de utopía y decir, ¿sabes qué? Sí, yo vivo en la utopía, es perfecto y no quiero que nada cambie al respecto. Ese no es un buen modelo. El mundo siempre está cambiando, entonces nuestros ideales de la utopía también tienen que estar cambiando constantemente. Y eso forma parte de lo que significa ser humano. Parte de lo que significa ser humano es ser creativo, es adaptarse, es ser flexible. Cuando pensamos, por ejemplo, en la historia de la humanidad, cuando pensamos en la biología de la evolución y la antropología de la evolución de las familias, lo que vemos es que las formas familiares van cambiando dependiendo de elementos climáticos, medioambientales, económicos, políticos. Las formas en que nos queremos los unos a los otros, la forma en que educamos a nuestros hijos, la forma en que vivimos en comunidad, siempre han sido maleables, flexibles, se podían adaptar a las circunstancias en las que nos encontrábamos. Y por lo tanto, eso de nuevo forma parte de mi proyecto. Yo quería mostrar que hay una genealogía más profunda, una historia genealógica profunda que tenemos que recuperar para que los experimentos que se están dando actualmente no sean simplemente algo que pueda ser imaginado como el fruto de las disrupciones de la pandemia, que desaparecerán cuando las cosas vuelvan a la normalidad, sino que tenemos que ver que forman parte de una historia muy, muy larga de seres humanos tratando de hacer las cosas de una forma creativa y de forma flexible, de forma imaginativa. Y eso me lleva de nuevo a esa pregunta de la economía política, porque yo creo que, por supuesto, hay una realidad que muestra que el planeta en el que estamos no puede seguir sosteniendo el capitalismo. Y para las personas que tradicionalmente se han identificado como marxistas, anarquistas, comunistas, llevan criticando el capitalismo mucho tiempo diciendo que está cambiando ahora por la crisis medioambiental. Estoy pensando en el trabajo de Kohei Saito en Japón y del decrecimiento. Y es un poco lo que hablaba Blanca, los sacrificios que vamos a tener que hacer todos en nuestras vidas modernas simplemente para mantener la vida a largo plazo en el planeta, porque esa vida, o sea, el planeta ahora mismo está en una situación de peligro por culpa de este cambio climático. Pero lo que realmente me preocupa, y a lo mejor esto es una realidad que solamente tiene sentido en Estados Unidos por mi ubicación geográfica y por mi ubicación profesional como catedrática en la universidad, porque todos los años tengo una nueva jornada de jóvenes de 18 a 22 años en la universidad. Y yo he visto en los últimos 20 años que los jóvenes, sobre todo los muy, muy jóvenes, de 18 a 22, los que llaman la generación Z,
cada vez tienen menos esperanza con respecto al futuro. Han perdido la creencia de que el mundo pueda cambiar. Han perdido la capacidad de imaginar que ellos mismos pueden ser agentes de cambio. Creo que lo que Nacho y Blanca están diciendo es realmente súper importante porque son ejemplos de comunidades que actualmente existen en España que se ven como parte de proyectos que les permiten tener esa capacidad de cambiar el mundo, de ser agentes de cambio. Pero hay muchísima gente en el mundo que no sienten ese poder. Muchos jóvenes han perdido esa esperanza y están desesperados. En Estados Unidos, donde yo me encuentro, hay una crisis de salud mental, de depresión, de ansiedad entre los jóvenes. Y parte del motivo, a ver, hay muchísimos motivos y hay muchísimos motivos sociológicos, políticos, ecológicos. Mucho tiene que ver con la pandemia, mucho tiene que ver con la tecnología, mucho tiene que ver con el mundo en el que nos encontramos ahora mismo, pero creo que una gran parte se debe a que demasiados de entre nosotros se nos ha vendido la idea de que no hay alternativa al capitalismo, de que no hay alternativa a la forma en que el mundo tal y como existe y toda mi investigación académica, porque yo no solamente escribo libros como este, también escribo libros mucho más serios académicos viendo la experiencia del socialismo en Europa del Este y qué es lo que pasa cuando los experimentos terminan y qué es lo que le pasa a esa gente que pasó por esos experimentos del socialismo. Y una de las cosas en Occidente que sucedieron después de 1989, cuando cayó el muro de Berlín, fue que la gente del mundo entero perdió la capacidad de tener sueños sociales. Pensando en el movimiento de cooperativas en Cataluña, en los años 30, eso es un ejemplo estupendo. Había todo tipo de maneras en que había energía y pasión en torno a la idea de que el mundo podía cambiar a través de medios revolucionarios políticos, de redistribución, es decir, movimientos económicos, políticos, de consorcio para que la gente luchase contra aquellos que estaban en el poder y pidieran justicia. Y yo creo que siempre tenemos que mantener una inercia hacia adelante en cuanto a esos objetivos económicos y políticos. Sin embargo, para muchos jóvenes, a día de hoy, lo veo en mi trabajo y lo veo también en mis clases, esos objetivos económicos están demasiado lejos y son demasiado imposibles. Entonces, para mí, volviendo a Alexandra Kollontai, que la verdad es para mí una gran inspiración en mi trabajo, creo que los cambios en la esfera privada, no solamente destruir la frontera entre lo público y lo privado, que es importantísimo, sino simplemente atender a la esfera privada, pensar en la forma en que vivimos nuestro día a día, la forma en que nos relacionamos con nuestros amigos, la forma en que nos relacionamos con nuestras familias, la forma en que nos relacionamos con nuestros compañeros y con nuestros colegas. Todas esas relaciones sociales son políticas en sí mismas. Y si empezamos a transformar esas relaciones políticas, incluso en ese micronivel, creo que esos cambios pueden ir agregándose de una forma muy importante. Y voy a daros un ejemplo concreto. En España, en Grecia, en Corea del Sur, en Japón, en muchos otros países de Europa del Este, las mujeres no tienen hijos o solo tienen un hijo. Y la tasa de nacimiento está reduciéndose muchísimo y a largo plazo eso está creando muchísima ansiedad entre los capitalistas y los líderes porque todo nuestro modelo económico se basa en un crecimiento, en un modelo de crecimiento y una población decreciente pone en peligro ese modelo económico, pero nadie, ninguna feminista que yo sepa, ningún líder ni gurú está levantándose y diciendo, mujeres del mundo,
no tengáis hijos, resistid al capitalismo cerrando vuestros úteros. Nadie lo está diciendo. Y las mujeres individualmente están tomando decisiones individuales sobre sus vidas individuales, sobre la base de la realidad económica, social y política en la que se encuentran. Y esas decisiones individuales de mujeres individuales y de familias individuales están teniendo un impacto económico y político tremendo en nuestros estados y en nuestro planeta. Entonces, eso es un ejemplo de cómo estos cambios individuales, estos cambios personales que nosotros estamos poniendo en marcha, compartiendo nuestros espacios de vida, criando a nuestros hijos de forma colectiva con un grupo más amplio de adultos que no son de nuestra familia de sangre, pensando en cómo definimos la familia, pensando en con quién compartimos nuestras emociones y nuestra afección y nuestra atención en formas que no son transaccionales. Y eso creo que es súper importante. Creo que la importancia de la familia es súper valiosa. Sobre todo para los conservadores, la familia es súper importante porque la familia es ese lugar en que las reglas del mercado no se aplican, donde recibimos amor, cariño, atención fuera de las transacciones, fuera de ese modo de ser, de comprar y vender. Y creo que esa idea de coger este modelo de la familia, este espacio, obviamente el mercado siempre está en ese espacio, pero imaginamos que no está, y expandirlo para incluir a más personas tiene ese potencial para hacer un trabajo político muy radical. Y ahí es donde Kollontai, cuando hablaba con Lenin, le decía, porque Lenin decía, nos tenemos que preocupar por la economía, tenemos que ganar la guerra civil, tenemos todos estos problemas a los que enfrentarnos, pensaremos en la familia, en el amor, en las relaciones humanas más adelante. Pero Kollontai le decía, no lo entiendes, es que si no cambiamos las relaciones humanas, todas esas otras cosas no van a tener ningún sentido. No podemos tener una revolución en la sociedad a no ser que no tengamos una revolución en nuestras vidas privadas. Y esa visión, esa enseñanza la encuentro en todos los experimentos utópicos, ya sea en Asia, en Europa, en Estados Unidos, ya sea el grupo de Pitágoras en la antigüedad, o en los monasterios benedictinos en la Edad Media, o los pueblos ecológicos o las comunidades intencionales del día de hoy. Es entender que lo personal, esa parte privada de nuestro mundo, está intensamente ligada a lo político. Y para los jóvenes, ese es un mensaje que resuena y que hace que sientan que tienen ese poder, esa potestad. Y a veces les digo a mis alumnos que me dicen, ay, quiero cambiar el mundo, pero no siento que pueda hacer nada para cambiar el mundo. Y les digo, bueno, pues mira, lo primero que puedes hacer es llamar a un amigo y dar un paseo juntos y compraros una botella de vino y os sentáis en el parque y tenéis una conversación. Ese es el primer paso para cambiarlo todo. A veces es simplemente cambiar las cosas más pequeñitas, y hay evidencia histórica súper positiva que muestran que esos pequeños cambios incrementales tienen éxito. Yo estoy de acuerdo. Hay gente que dirá, no, esos pequeños cambios pueden aplastarse fácilmente, no hay continuidad en esas comunidades, siempre se tienen que enfrentar a la resistencia de otros. Pero ahí es donde creo que este concepto de optimismo militante es súper importante. Y conozco a muchísimos anarquistas, soy súper fan de David Graeber, y esa idea de un anarquismo comprometido y moral, tener una visión moral y tener esperanza en que el futuro puede ser mejor, y yo de forma activa voy a trabajar para que ese futuro sea mejor. Eso, en palabras de Graeber, es un acto de fe, creer realmente que el futuro puede cambiarse para mejor. Y creo que eso, ese espíritu de la utopía, ese espíritu de optimismo militante, ese espíritu de esperanza radical, como Ernst Bloch lo llama, es lo que necesitamos para sobrevivir ante los desafíos a los que nos vamos a enfrentar en las próximas décadas, porque tenemos esta policrisis enorme ante nosotros, tenemos tantísimos desafíos a los que enfrentarnos a día de hoy, y para nosotros que estamos involucrados y que estamos dispuestos a imaginar un futuro distinto, es una serie de preocupaciones, pero para la mayoría de nuestros compatriotas, de nuestros
nuestros colegas, de nuestros compañeros, camaradas, estudiantes, amigos que están apáticos o que peor, que están desesperados por el futuro. El número de suicidios entre jóvenes por desesperación en Estados Unidos es enorme, súper trágico. Tenemos que ayudarles a imaginar que estas pequeñas cosas que hacen en su vida privada, en su vida individual, pueden marcar la diferencia a largo plazo, porque creo que ese es el primer paso para hacer que la gente se comprometa con esos proyectos políticos más sostenibles de los que hablaban Nacho y Blanca, pero tenemos que darles esa zanahoria para que nos sigan, tenemos que engancharles, porque si no, el mundo se llena de una narrativa distópica, de un futuro gris que hace que no tengamos energía para luchar contra el status quo, y eso es malo para la salud y además está dañando muchísimo nuestras sociedades. Nacho, Blanca. Ah, ah, Cuando te escuchaba, Kristen, no sé, Blanca, también tú, o sea, todo lo que nosotros hacemos, tanto bueno, que es el motor vital que me mueve a hacer casi todo lo que hago, tiene mucho que ver con esta idea de construir un presente que sea lo más parecido al futuro que yo querría vivir, ¿no? O sea, que esta idea de las utopías cotidianas llevadas a la máxima esencia, tanto en cómo construyo mi familia, cómo construyo mis relaciones personales, todo esto que has planteado, ¿no? Y siempre lo he hecho desde la convicción de que todo eso que hago me hace más feliz, ¿no? Que es como lo principal, me hace la vida más fácil, como también lo segundo, y como que hacen falta generar espacios de reflexión y modelos de los cuales puedan crear y multiplicar estas ideas. Pero lo que en esta época de la dimensión de la crisis que le estamos planteando o que estamos viviendo, ¿no? Pero nosotros hablamos de ella, ¿no? De la crisis ecológica, económica y social, es tremenda, es brutal, ¿no? O sea, estamos hablando de un fin de una era, de un planeta que no nos sostiene. Y hay veces que me veo que las alternativas que estamos proponiendo van, y polemizo, ¿no? Pero llegan si te das un paseo con un amigo, ya estás empezando, ¿no? Y claro, o sea, a alguien le estoy diciendo, la crisis es brutal, la alternativa es que empieces por pasear con un amigo, ¿no? Creo que son dos discursos que chocan mucho uno con otro. Y es, ¿no? La sensación de que necesitamos imágenes que vayan más allá ¿no? Necesitamos también un cierto volumen, una cierta escala de sueño, ¿no? Un poco, le escuchaba esas cooperativas de Cataluña de los años 30. No sé si la vuelta al pasado es lo que tenemos que proponer como imagen del futuro, ¿no? O esas mutualidades vinculadas a los sindicatos para proporcionar sanidad, educación, vivienda, ¿no? Son ejemplos inspiradores. Pero siento que tenemos que proponer algo más que utopías cotidianas que me parecen fundamentales, me parecen la base, pero, pero siento que si no proponemos, si no hay algo más y solamente reclamo un optimismo militante, ¿no? Como que eso tiene que sostenerse en algo, ¿no? No sé cómo lo vives tú, Blanco. Bueno, no sé, o sea, que es como la dignidad de vivir lo mejor posible no es un combustible suficiente para la mayor parte de la gente, ¿no? Me sabe a mí mal ser yo la que tenga que ser la optimista en esta mesa. No es el rol que me toca normalmente. Yo creo que Era muchas para veces, provocar, ¿eh? Para que ¿ves? Yo me voy adaptando. Ahora que me toca a hacer de negativa, ahora de positiva, a voy ahí tope. haciendo. Em, Creo que muchas veces a la gente activista o que estamos en cooperativas, etcétera, pedimos que nuestro proyecto único solucione todos los problemas que son estructurales y que son múltiples, ¿no? O sea, porque yo veo en las asambleas de la Borda, queremos los temas económicos, temas, bueno, o sea, de nuestra comunidad y más allá y llegar a todo. Y es imposible llegar a todo, ¿no? O sea, que creo que para mí no me gusta lo del activismo, no sé cómo decir, es que soy un poco caótica cogiendo notas, lo del el optimismo militante creo que también pasa por confiar en los demás, ¿no? Y confiar en los demás significa que yo estoy haciendo este proyecto que le va a servir a otras personas de,
de inspiración y que van a construir otro proyecto que va a llegar un poquito más, ¿no? Es como el conocimiento que siempre decimos que es acumulativo, ¿no? Nosotras hoy hacemos urbanismo feminista porque unas señoras empezaron en los años 70 a pensar la geografía desde la perspectiva de género, ¿no? Y hemos llegado un poquito más y las generaciones futuras llegarán un poquito más, ¿no? Entonces creo que también este optimismo militante pasa por confiar en los demás y en lo futuro. Y decía lo de lo positivo porque Coy se acordará, ¿no? Cuando nosotros militábamos hace muchos años o hacíamos la Semana de Lucha Social en Madrid en 2000 pocos, 2004, 2005, 2000, hace mucho, teníamos una comisión que era la comisión, ¿no? O sea, era una semana, para que entiendan Cristian y las demás, era una semana de movimientos sociales de Madrid que nos juntábamos una semana para hacer un montón de cosas, ¿no? Y había pues un día de migraciones, un día de alimentación, diferentes temáticas. Y había un día que era una comisión que era en la que yo pertenecía, que era antipatriarcal, porque en esa época, a principios del 2000, ni siquiera nosotras mismas nos definíamos como feministas. Y si lo miras en perspectiva, a dónde ha llegado el feminismo en términos cuantitativos y cualitativos en el Estado español, de cómo ha conseguido llegar a la política estatal, hacer leyes para que los cambios sean perdurables, pero también calar en las propias organizaciones y en los propios colectivos, en las cooperativas, pero también en las empresas, calar en las prácticas cotidianas de muchas mujeres y de muchos hombres, porque no es algo que haya cambiado solamente a las militantes y a las activistas. Mis sobrinas, adolescentes, hoy son feministas y saben lo que es el consentimiento y saben decir que no y saben un montón de cosas que yo a su edad no sabía. Y ha sido gracias a una cosa que empezó muy residual, pero que, bueno, por una organización capilar, ¿no? Se fue contaminando y fue llegando a ser algo masivo, a ser algo transversal y a ser algo que yo espero que sea perdurable, ¿no? O sea, contando que siempre todo movimiento de avance, todo progreso tiene un receso, pero bueno, has andado 100, deshaces 20, pero 80 has avanzado, ¿no? Kristen, ¿alguna cosa? Yeah, Sí, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Nosotros estamos demasiado centrados en el presente. Como seres siempre pensamos, obviamente, que la unidad de nuestro análisis es una vida entera, porque eso es lo que entendemos, pero en realidad cuando miramos la historia en general, la historia de la humanidad, y de nuevo creo que hay una historia preciosa que se cuenta si se ve la antropología evolutiva y el trabajo de la gente. Y, por ejemplo, el libro The Dawn of Everything de Graeber, por ejemplo, los seres humanos no, cambiamos, siempre estamos cambiando y el mundo cambia. De hecho, Martin Luther King dijo que el arco moral del universo es muy largo, pero va hacia la justicia. Y creo que esa idea de que hace 24 años estabais hablando de políticas antipatriarcado y de 20 años después tenemos toda una generación de niñas que se identifican como feministas. Yo llevo ya bastante tiempo por aquí y os puedo decir que cosas que nunca pensé que vería en mi vida, como por ejemplo un matrimonio igualitario en Estados Unidos, ha llegado y se ha aprobado porque la gente luchó por ello, por el matrimonio de personas del mismo sexo. Y volviendo al comentario de Nacho, sí, por supuesto, el planeta se está quemando y sí, probablemente la solución inmediata al gran problema no va a ser ve a darte un paseo con tu colega, seguramente es desmantelar el capitalismo extractivista y evitar el uso continuado de los combustibles fósiles. Por supuesto, estoy de acuerdo. Siempre tenemos que tener objetivos más importantes y no tenemos que dejarlos de lado, pero para muchas personas la impenetrabilidad de esos objetivos, la idea de que una personita pueda marcar la diferencia para deshacerse de los combustibles fósiles, puede ser algo que deja a la gente sin energía. Así que me encanta lo que ha dicho Blanca.
formar parte de espacios utópicos, formar parte de espacios militantes, formar parte de comunidades creativas que están tratando de hacer que el mundo sea un lugar mejor, eso en sí mismo puede ser radical, puede ser algo que crea una... Nadezhda Krupskaya, la mujer de Lenin, escribió un panfleto en 1901, maravilloso, lo escribió en 1988, pero... Perdón, en 1899, pero se publicó en 1901, que se llamaba La mujer trabajadora. Y en este panfleto ella hablaba de cómo las mujeres rusas, muchas de ellas analfabetas, las mujeres rusas eran muy apolíticas, sentían que no tenían poder alguno, sobre todo bajo el imperio del zar. Eran muy supersticiosas, muy religiosas, no estaban educadas y básicamente simplemente aceptaban el status quo. Y lo que decía Plubskaya en este panfleto era muy interesante, es que las mujeres se radicalizan participando en manifestaciones, marchas y participan y eso tiene un efecto de radicalización. Una mujer a lo mejor puede no ser radical, pero simplemente tiene que estar. Simplemente tiene que hacer el equivalente de salir a andar a pasear con el colega correcto en el momento correcto. Y esta experiencia de la colectividad, la experiencia de la comunidad, es algo súper empoderador. Es algo que nos motiva porque somos animales sociales, porque venimos de una larga historia evolutiva de personas que han sobrevivido porque han sido capaces de vivir en comunidad con otros. La mayoría de las personas que se fueron al bosque a vivir solos no tuvieron muchos hijos y no hemos heredado su predisposición a la soledad genética. Nosotros somos los hijos de los soñadores, somos los hijos de los sociales, somos los hijos de las personas que vivían en comunidad. Entonces, traer la comunidad a nuestro entorno es un acto político, es realmente ese optimismo militante, ese optimismo radical significa que a pesar de que ir a dar un paseo con mi amigo o tomarme una botella de vino con mi amigo en el parque puede no parecer en el gran esquema mundial que vaya a marcar la diferencia en el mundo, pues a lo mejor puede ser lo que marca toda la diferencia, lo que lo cambia todo. Si es el amigo correcto, que tiene las conexiones correctas y que tiene las influencias correctas en el futuro, pues no lo sabes, no sabes lo que puede pasar, porque la historia mundial es algo que depende muchísimo del momento y nunca sabes si esa conversación que tuviste con esa persona, esa conversación con una persona puede ser la chispa que encendió el fuego. Y en la ciencia ficción, a mí me encanta la ciencia ficción, me encantan los libros de ciencia ficción, hay esa idea, se llama el efecto mariposa y es una idea clásica en la ciencia ficción cuando viajas en el tiempo y vas al pasado. En una historia de la ciencia ficción, si alguien va al pasado, viaja al pasado, la idea es que no puedes ni tocar el ala de una mariposa porque como pises una mariposa, esa mariposa a lo mejor podía ser la mariposa que inspiró, no sé, que alguien crease algo en el futuro y si matas a esa mariposa, pues todo el futuro será totalmente distinto al que conocemos. Ese es el efecto mariposa. Y la mayoría de la gente entiende esa idea en la ciencia ficción en el pasado. Si cambias algo en el pasado, el futuro será distinto. Hay todo tipo de episodios en Star Trek que se centran en eso, y Star Wars y distintas películas y libros en los que hay viajes al pasado que tienen ese tema del efecto mariposa. Pero eso significa también que nuestro presente tiene esas contingencias o tiene esos efectos. Y a lo mejor esa mariposa que yo veo fuera ahora puede que sea la mariposa que cambie el mundo en el futuro porque inspira a alguien para crear una tecnología que acabe con el cambio climático. Ese es el tipo de pensamiento, es el tipo de optimismo, es el tipo de esperanza que no solamente es, bueno, pues esperaré, me quedaré aquí sentado esperando a que todo funcione. No, yo no hablo de psicología positiva, yo no creo en la psicología positiva, pero sí que creo que si tú piensas que el futuro puede ser mejor y si tratas de vivir en el mundo a día de hoy como si el mundo que te gustara ver fuese
el futuro que existirá y vives ahora así, como si fuese a llegar, todas esas personas que lo hacen contribuyen de una forma muy, muy importante a hacer que ese futuro se haga realidad. Y de nuevo, ahí es donde la historia es importante, porque cuando volvemos hacia atrás y vemos los momentos más importantes de cambio social, a menudo es porque hay un grupo de personas que creen que el mundo en el futuro puede ser diferente, son los que hacen que todo sea distinto. Y para mí, teniendo en cuenta todo lo que está sucediendo en el mundo ahora mismo, la guerra, la pandemia, el miedo que yo tengo de otra presidencia de Donald Trump, los pasos hacia atrás en los derechos de las mujeres que he visto en Estados Unidos, la desesperación que veo entre mis alumnos, los suicidios que se están dando, yo siento a menudo esa desesperación. Me desespera el mundo en el que vivimos. No soy una idiota. Yo veo lo que está pasando a mi alrededor y me preocupa en profundidad lo que está pasando. Y me gustaría intentar cambiarlo. Y me gustaría hacer lo correcto por mis hijos, por mis alumnos, por mis colegas, mis camaradas, mis amigos, mi familia, todo el mundo a mi alrededor. Y a veces no siento que tenga poder alguno para hacer nada, pero lo que sí que tengo es el poder de decidir si sigo o no sigo teniendo esperanzas de que el mundo cambie. Y para mí, solamente ese pequeño acto político de seguir teniendo esperanzas, a pesar de todo lo horrible que está sucediendo en el mundo, es lo que yo necesito para levantarme e ir a la próxima manifestación, a la próxima asamblea, para ir al próximo evento, para enseñar en la próxima clase, para tratar de crear el mundo que yo quiero ver. Porque todos nosotros estamos ocupados, todos estamos cansados, todos estamos tratando de vivir en un mundo que está haciendo que todos sean bienes y servicios que se pueden vender, incluso el amor, la atención, el cariño nos está destruyendo. Tenemos estas máquinas a las que estamos mirando constantemente que están de hecho, dándole seguimiento a nuestros ojos, que está drenándonos de optimismo y de esperanza. Así que a veces tenemos simplemente que resistir. Y resistir puede significar ir a las barricadas o decir, pues ¿sabes qué? Me voy a ir a dar un paseo con mi amigo o mi amiga y no me voy a llevar el teléfono y voy a tener una conversación profunda que haga que nos unamos más y que realmente cree un vínculo humano independiente y fuera del mercado. Creo que a veces eso en sí mismo puede ser también un acto radical. Bueno, pues voy a recoger una de las preguntas que han ido mandando por el chat y que conecta bien con las reflexiones sobre el amigo y el paseo y que preguntaban, ¿no? Sobre cómo vinculamos, ¿no? Las cuestiones relacionadas con la epidemia de soledad con esas experiencias, ¿no? Bueno, pues de utopismo cotidiano, ¿no? Y planteaban, ¿no? Si se bueno, en qué medida estaban influenciadas también por una desaparición, ¿no? De los rituales y las actividades grupales más presenciales y con lo que tú has sacado ahora con el teléfono, con las dinámicas también de virtualización de las relaciones sociales. Sí, a ver, nosotros somos los niños, el resultado de las personas que se sentaban alrededor del fuego y se contaban historias. ¿Qué hacen los seres humanos por las noches? Se sientan en torno a un fuego y se cuentan historias, se cuentan cosas los unos a los otros. Eso es lo que hacíamos. Y en algún punto del recorrido llegó el teatro. Y cuando estamos en el teatro, tenemos a personas en el público y tenemos a personas en el escenario, y las personas en el escenario están representando o cantando, contando chistes y entretienen a la gente que está en el público. Y después, en un momento dado, llegaron los cines. Y en el cine seguimos en una sala con un montón de personas, pero las personas a las que estamos mirando son de 2 dimensiones, están en una pantalla. Por lo tanto, ya no tenemos a las personas humanas en el escenario, estamos solo mirando una pantalla. Y después llegó la televisión. Y en vez de ir al cine, nos sentábamos en nuestras casas y nos sentábamos o con nuestras familias o nosotros solos y mirábamos la televisión. Y ahora lo que hacemos es mirar nuestros teléfonos. Esto es lo que hacemos, mirar nuestro teléfono, TikTok, Instagram, Reels, etcétera. Y esto es una soledad total.
Y muchos teóricos de los medios consideran que las pantallas, es decir, el cine, la televisión, son nuestro fuego virtual. Nos gusta mirar cosas brillantes que de alguna forma van cambiando y nos gustaba hacerlo de forma colectiva, pero ahora por el capitalismo, por la tecnología, por Internet y por todas estas aplicaciones de las redes sociales, el fuego al que miramos es un fuego privado y lo hacemos solitos. Y no estamos lo suficientemente evolucionados como para mirar al fuego solos. Hemos evolucionado para ver el fuego de forma colectiva y para hablar y para disfrutar de la presencia de los demás y crear la comunidad que nos permite sobrevivir. Así que sí, por supuesto, esta crisis de la soledad de muchísimas maneras nos aísla. Y en muchos sentidos creo que está en la raíz de muchos de los problemas políticos que estamos teniendo en el mundo a día de hoy. Creo que explica esa caída hacia la extrema derecha, hacia unas políticas muy conservadoras, casi fascistas. Estos políticos están pudiendo utilizar la soledad como arma, sobre todo la soledad de los hombres. Mucha de la misoginia que vemos en el mundo, mucho del racismo y de la xenofobia que vemos, tiene que ver con ese aislamiento, con esa soledad y la forma en que la gente que producen las teorías de la conspiración pueden ahora apoderarse de la gente a través de sus miedos, personas que están solas y que tienen miedo a quedarse solos para el resto de sus vidas. Obviamente, la crisis climática, estamos todos viviendo solos en estas unidades, estas cajitas pequeñas con calefacción y con refrigeración, y eso es muy poco eficiente. La forma en que vivimos contribuye en gran medida a estas crisis que estamos teniendo. Y luego hay otra cosa que creo que también es muy importante y que tenemos que mencionar, es que yo tengo un colega en la Universidad de Pensilvania, su nombre es Malika Salma y es una antropóloga biológica y ella hace investigación sobre los cuerpos humanos en circunstancias extremas, es decir, que trabaja con la NASA para ver cómo existen los seres humanos cuando están en gravedad cero o en otro planeta, trabaja con personas que están a altísima altitud, estudia a las personas que se enfrentan a muchísimo calor o a muchísimo frío y también observa a las personas que están en áreas del planeta en los que hay cargas patogénicas muy altas, por ejemplo, en la jungla, donde hay muchas enfermedades y donde es difícil para el cuerpo humano sobrevivir. Lo que ella ve, y de hecho ella toma muestras de saliva de estas personas y mide la testosterona y mide también el cortisol. Y lo que ha visto, su hallazgo, es que cuando el cuerpo humano está bajo un estrés físico extremo por cambios en el entorno, pasan un par de cosas. Por un lado, los niveles de cortisol aumentan nuestro metabolismo, lo que significa que quemamos más calorías a un ritmo más rápido, es decir, como organismo somos menos eficientes. En segundo lugar, ha visto que nuestras funciones vestibulares no funcionan correctamente. Las funciones vestibulares lo que necesitamos para poder movernos sin chocarnos contra nadie ni nada. Entonces, el estrés biológico extremo pone en peligro tanto nuestro uso eficiente de energía y nuestra capacidad de movernos en el mundo. Y lo que nos protege frente a estos efectos es estar cerca de otras personas, personas en las que confiamos. Así que a medida que se va recalentando el mundo, a medida que nuestro entorno se vuelve más extremo, nuestros cuerpos van a tener dificultad para sobrevivir en esas situaciones de frío y de calor extremo, con gravedad cero, altitud elevada, donde quiera que nos encontremos. Y la forma en la que podemos proteger mejor nuestro cuerpo para sobrevivir como especie, de conformidad con los hallazgos de mi colega, es vivir en comunidades de personas a las que queremos y en las que confiamos. Y creo que esa evidencia empírica es inequívoca. Y si combinamos eso con el trabajo de personas como Robert Waldinger, en el estudio del desarrollo adulto de Harvard, que es un estudio de 70 años longitudinal que muestra que el predictor más importante de felicidad en la vida humana es la calidad de nuestras relaciones. Esas dos evidencias nos muestran que lo más importante que podemos hacer todos es
invertir en nuestras relaciones, compartir nuestro tiempo y nuestras emociones y nuestro afecto con otras personas de una forma más profunda. Y eso nos va a ayudar a sobrevivir y a seguir desarrollándonos en el futuro. Pues muchas gracias, qué interesante esta respuesta, Kristen. Nos vamos acercando al final, nos quedan 10 minutitos para cerrar. Quizás si queréis, Nacho, Blanca, hacemos como una reflexión un poco de cierre y acabas por cerrar tú, Kristen, si quieres como con una última intervención y daríamos por finalizado el acto. Yo luego me despido y os convoco a la última sesión del miércoles que viene, ¿vale? Así que, Nacho, Blanca. Es que os le doy. O sea, me quedo un poco con toda la conversación que hemos tenido, como que me gusta conectar y conectar las cosas que estamos haciendo en nuestro día a día con, ¿no? con esos actos revolucionarios y políticos que son la creación de nuevas relaciones sociales, o sea, el generar apoyo mutuo como la mejor estrategia y la mejor manera de afrontar la incertidumbre a la que nos vemos ahora mismo sometidas, ¿no? De hecho, una de las cosas más, mi militancia que me hace feliz, más potente ahora mismo, es en el colegio de mis hijos, mi hijo y de mi hija, porque la sensación que tengo es que el mejor legado que les puedo dejar es que si conseguimos construir relaciones de apoyo mutuo y unas relaciones distintas entre las familias del colegio, pues son familias que no están politizadas, y conseguimos generar una red social positiva, sana, de apoyo, ¿no? Pues cualquier incertidumbre que venga en el futuro, pues va a ser mucho más sencillo y más fácil de solventar, ¿no? Y me quedo con eso, ¿no? Y desde esa idea, la copa de vino que planteaba Kirsten, el paseo, la conversación, como los grandes actos revolucionarios políticos en los que construir, ¿no? Pero me quedo con eso y con la sensación y con la mirada de no debemos desatender ese acto cotidiano de revolución, y no debemos de desconectarlo de la ambición política de una transformación más grande, ¿no? O sea, creo que esa necesidad de intentar, no porque tengamos que construirlo, pero sí que intentar buscar imaginarios más amplios, ¿no? Que nos permitan, pues yo estoy en mi vivienda en derecho de uso, pero un poco la imagen y lo hacemos, ¿no? Y solamente con esa vivienda y esa construcción de relaciones de apoyo mutuo ya sería suficiente, ¿no? Ya soy feliz en sí mismo. Pero bueno, ambicionar que haya una red estatal de viviendas en cesión de uso, ¿no? O sea, que como que sea el primer paso para una transformación de un modelo, ¿no? Y que los siguientes pasos a los que caminemos vayan en esa dirección, ¿no? Que no sean solamente casuales, sino que vayan ahí. Pues creo que también esa otra mirada bueno, esa era bastante importante y también la tenemos que tener, ¿no? O sea, que tenemos que combinar esas dos, y aunque no todo el mundo la tiene por tener en todos los proyectos, pero que sí que es, o por lo menos dejar la puerta abierta a que eso suceda, ¿no? Y con eso es un poco con lo que me quedo. Y oye, muchísimas gracias, ¿eh? Volver a coincidir, un placer estar con Kristin, y volver a coincidir con Blanca es otro placer enorme. Vale. Yo quiero cerrar con desafíos. Ahora que Nacho acaba un poco más positivo, yo voy a ser la ceniza que de apuntar deberes hacia el futuro. O sea, yo creo que tenemos un montón de experiencias utópicas en todo el mundo maravillosas, que es genial aprender de ellas y que también nos tienen que llevar a desafíos para que no se queden en algo sectorial, sino que puedan escalar, ¿no? Para mí, cuando pensaba un poco en este debate, de hecho este es el primer punto que me puse a escribir o que pensé un poco, que es la importancia de que en nuestros proyectos utópicos haya una democracia interna, desde una perspectiva de género, antirracista, de clase, capacitista, etcétera. La continuidad de los proyectos, que yo pensaba en el tema de las amenazas externas, ¿no? Por ejemplo, a nivel legal, aquí hay un montón de, por ejemplo, el movimiento de vivienda en el Estado español es muy fuerte, pero justamente uno de los problemas que más tiene ahora es la represión policial y la represión política a la que se enfrenta, ¿no? Y cómo esto pues desmotiva al final a mucha gente en movimientos sociales a seguir militando, y es una cosa que ha pasado también en la última década, le pasó al movimiento anarquista, al movimiento independentista, etcétera. Las amenazas internas, ¿no? De la sostenibilidad económica de los proyectos, la falta de participación, la falta de motivación, que aquí me quedo con tu comentario, Kristen, de que la asamblea también tenga algo inmediato de felicidad, porque si no vaya tostón,
¿no? O sea, es verdad, tenemos que producir, pensar en qué cosas nos produce felicidad en lo inmediato y no solamente en lo futuro. Creo que los proyectos políticos, las utopías, tienen que tener como claras sus objetivos y sus estrategias, porque si no pasa lo que comentaba antes, que intentamos tocar todos los palos y solucionar todas las injusticias del mundo y es imposible. Nosotros podemos hacer una parcelita, intentar tocar con otras, estar conectadas con otras, pero focalizar en algún tema para no ponernos tanta carga sobre nuestros hombros. Pensar en la especificidad del contexto, obviamente, ¿no? Pues lo que pasa en Estados Unidos es muy diferente a lo que pasa en el Estado español, a lo que pasa en América Latina o a lo que pasa en Asia. Podemos tener aprendizajes, pero también no intentar replicar exactamente las mismas experiencias porque son irreplicables. Y esta idea que comentaba antes de hacer los trasvases de lo cotidiano a lo estructural y de lo estructural a lo cotidiano, ¿no? Y bueno, yo sí que creo que, y también esta idea de que también comentaba Kristen, que para mí es algo muy, muy compartido, ¿no? Que la utopía es un horizonte, es un proceso también, o sea, estamos en procesos utópicos más que en proyectos utópicos, ¿no? Porque no son cosas perfectas, son proyectos inacabados que pueden mejorar siempre, entonces estamos, creo, más en procesos utópicos que no en cosas perfectas que no existen y que no casan para todo el mundo. Y muchas gracias. Thank you so much Muchísimas for your gracias interventions por and vuestras intervenciones, por vuestros comentarios. Ha sido un placer y la verdad es que es un momento súper feliz. Es una experiencia muy feliz el poder compartir estas ideas y estas experiencias. Creo que tenéis razón. La situación en Estados Unidos, a ver, lo que ha sido súper interesante para mí, voy a terminar con este punto, es que lo habéis visto el libro en español, pero para mí una de las cosas más divertidas fue la forma en que los distintos países han interpretado mi libro y han cambiado la portada y a menudo han cambiado el subtítulo también. Esta es la portada estadounidense súper feliz, con colores muy, muy vivos. Es un poco como si fuese un libro de autoayuda. En cambio, el británico lo han cambiado totalmente, han cambiado la portada y no sé si lo podéis ver, pero es como una mujer con un bebé, no sé si lo veis, y han cambiado también el subtítulo. En el Reino Unido es apoyando una visión radical, perdón, y creo que el subtítulo americano es el mismo que el español, lo que 2000 años de experimentos nos pueden enseñar del bienestar, pero los alemanes, que no son siempre gente que sea muy optimista, pero la versión alemana es totalmente distinta, es muy aburrida, ¿verdad? Es una portada súper sencilla y han cambiado también el título. Es una historia corta de las experiencias radicales contra el patriarcado, así que han cambiado la historia. Ya no es vivir la vida buena, sino es resistir al patriarcado. Y la holandesa es como más urbana, ¿verdad? Este es el mundo en el que vivimos y terminaremos en el cielo de alguna manera, no sé. Creo que este tema del contexto es súper importante. Y para concluir, me gustaría simplemente decir que no son solamente los contextos nacionales los importantes, también es nuestro contexto local, comunitario, también es la generación a la que podemos pertenecer, también es un poco la visión política que tenemos. Cada utopía tiene que tener, a ver, el objetivo de la utopía es ser flexible. Y me encanta esa cita de Eduardo Galeano. La utopía siempre está en el horizonte. Si andas 10 pasos hacia la utopía se mueve 10 pasos hacia adelante. Si te vas acercando a la utopía sigue alejándose de ti. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la utopía? ¿Para qué sirve la utopía? Pues es que el objetivo es seguir caminando, seguir avanzando. Y yo creo que ese es el mensaje que todos tenemos que tener en mente. El objetivo de la utopía no es llegar a ningún sitio, es creer que el futuro es algo que nosotros como individuos y colectivamente podemos construir juntos y dado que lo construimos nosotros lo podemos hacer mejor de lo que es hoy. Muchas gracias. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a Nacho, muchas gracias a Blanca, muchas gracias especialmente a Kristen. Aquí tenemos la portada española. Spanish Y, cover. I don't have one yet. Yo no tengo uno todavía, no lo tengo todavía. y bueno, yo creo que
La neurociencia ha descubierto también recientemente, ¿no? Cómo la memoria y la imaginación están en las mismas zonas del cerebro, ¿no? Yo creo que el libro de Kristen hace ese ejercicio, ¿no? De memoria, de reconstrucción, de proyección y de imaginación. Así que invitaros a seguir profundizando o continuando, ¿no? Este diálogo a través de la lectura y agradecer también a quien ha estado haciendo la traducción, a Matilde, y decirle que a ella también han estado felicitándola por el chat, es decir, que la gente estaba tremendamente agradecida por la dificultad de, bueno, lo rápido que hablábamos todas las personas y que han sabido valorar tu trabajo. Y nada, cerrar ya del todo invitándoos al miércoles a la última sesión del ciclo que se llama Utopías Digitales y bueno, vamos a tratar de reflexionar sobre futuros en los cuales pudiéramos asumir, ¿no? Integrar las dimensiones ecológicas de la dimensión bueno, de la realidad tecnológica que tenemos y cómo debería de transformarse bueno, pues el ecosistema digital para realmente ser viable o poder coexistir, ¿no? Con una sociedad que hubiera transitado en términos de justicia social y de sostenibilidad ecológica. Es decir, como bueno, asumir el desafío sin renunciar a que podemos imaginar otras realidades tecnológicas y que a lo mejor bueno, pues una transición ecosocial no tiene que implicar automáticamente la desaparición de Internet, ¿no? Así que tendríamos otro régimen de pantallas, otros hardware y otros softwares, pero bueno, empezar a reflexionar colectivamente sobre esta realidad que muchas veces dejamos fuera de los debates, ¿no? Así que acabar con esta invitación y bueno, pues muchas gracias y hasta aquí hemos llegado.